Amén, niños, que Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a estar compartiendo una clase donde vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. En esta hora vamos a hablar de un tema muy especial llamado el buen samaritano. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta historia, verdad? En las clases, en nuestras casas, en la tele. Hemos visto esta historia acerca de un hombre que ayudó a una persona que tenía necesidad. Entonces en esta ocasión vamos a estar hablando de todo lo que hizo este buen samaritano y todo lo que tuvo que pasar este hombre en este sufrimiento. Así que a continuación veremos la historia del buen samaritano. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 10 versículo del 25 al 37 que había un hombre, ¿verdad? Un hombre que sabía mucho de la palabra de Dios, sabía mucho de la ley. Y estaba el maestro, ¿verdad? Jesús. Entonces en cierta ocasión este hombre vino a donde estaba Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo: tú tienes que leer lo que dice la ley. ¿Qué era la ley? La ley era donde estaban escritos los 5 libros de la ley, ¿verdad? Escritos por Moisés. Entonces este hombre le dijo: ¿qué dice la ley? La ley dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Entonces le dijo, este hombre vino y no comprendía lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Entonces vino y le dijo: entonces, ¿qué debo hacer yo, verdad, para heredar la vida eterna? Entonces vino Jesús y le contó esta historia. Dice que había un hombre que venía de Jerusalén hacia Jericó, ¿verdad? Era un lugar muy retirado. Entonces en el camino que él iba, ¿qué creen que sucedió? Sucedió que venían unos ladrones. Y estos ladrones comenzaron a correr y vieron al hombre, ¿verdad? Al buen samaritano, vieron a este hombre que venía caminando. ¿Y qué creen que empezaron a hacer? Lo golpearon hasta que lo dejaron medio muerto. Y este hombre se quedó ahí tirado, ¿verdad? Moribundo, quedó ahí, ¿verdad? Necesitando una ayuda. ¿Qué creen que sucedió? Sucedió que vino la primera persona y esta persona era un sacerdote. Este sacerdote conocía la palabra de Dios, ayudaba a las personas, ¿verdad? Se conocía como una persona muy importante. Entonces que cuando iba en ese camino y de repente ve a ese hombre que estaba ahí tirado, ¿verdad? ¿Y qué creen que hizo? Dice que lo vio y pasó de largo, se fue. No le importó, ¿verdad? Ver al pobre hombre que estaba ahí golpeado, que los ladrones lo habían dejado maltratado en ese lugar y se habían ido yendo. Entonces dice la palabra de Dios que este sacerdote se fue y no le importó la necesidad que tenía esta persona ahí tirada en el suelo. Pero no quedó ahí, sino que había otra persona que pasó en ese lugar también, y ese era un levita. Los levitas eran las personas que se encargaban de preparar las cosas en el templo. Entonces vino este levita, ¿verdad? Se conocía como una persona buena, justo como el sacerdote, y dice que él vio, ¿verdad? Y se detuvo, pero dice que solamente vio y también se fue. Mira qué historia más triste. Dos personas que aparentemente hacían lo bueno, pero ¿qué sucedió? No les importó ver la necesidad que tenía esa persona ahí tirada en el suelo. ¿Qué creen que sucedió? ¿Ya no sucedió nada más en la historia? Claro que sí. Dice que venía un hombre que era samaritano. Fíjense qué importante. Y dice que este samaritano venía pasando por ese lugar donde estaba este hombre. Dice que cuando lo vio, dice que fue movido a misericordia. Y dice que él se bajó del animalito donde él se transportaba, se bajó y vino y lo ayudó. Y dice que lo levantó, empezó a curarlo, empezó a curar cada parte de su cuerpo y lo subió, ¿verdad? En ese animalito, en la cabalgadura de ese animalito, y lo comenzó a llevar hacia un lugar para que él se pudiera recuperar. Y cuando llegó a ese lugar, que era un mesón, en ese entonces, ¿verdad? Quizá era como un hospital, ¿verdad? Hoy en día, dice que ahí estaba la persona, ¿verdad? El mesorero, así dice la palabra de Dios. Esa era la persona que cuidaba, ¿verdad? A las personas que tenían algún daño en su cuerpo. Y dice que vino el buen samaritano y le dijo: cuídame de este hombre, y si aún te falta algo, yo volveré y te pagaré si alguna cantidad hace falta. Y dice que esta persona comenzó a curar la herida de este hombre que habían golpeado. Entonces dice que Jesús le pregunta al hombre, ¿verdad? Que como comenzó la historia, y le dice: ¿quién crees tú que hizo lo bueno? Y el hombre le dijo: el buen samaritano.
esta historia la podemos encontrar en Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. ¿Y qué podemos aprender de esta historia, niños? Que solamente Jesús puede ayudarnos a hacer las cosas mejor en nuestra vida. Cuando nosotros tengamos una necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú puedas ayudar a un amiguito, hazlo. No esperes que alguien te esté viendo para hacerlo. Tú ayúdalo porque hay alguien que mira que es Jesús. Cuando tengas la necesidad de ayudar a una persona en la calle que quizás no tiene que comer o no tiene un abrigo, le falta unos zapatos o ropa, y si nosotros tenemos de sobra en nuestra casa, ¿por qué no llevarle algo a esas personas que tienen una necesidad? Entonces, en conclusión, esta clase podemos aprender que solamente amando a nuestro prójimo como nosotros mismos podemos hacer la voluntad de Dios. Recuerden, debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a ti mismo. No debemos de actuar como el sacerdote, no debemos de actuar como el levita, sino que nosotros debemos de hacer las cosas como lo hizo el buen samaritano. ¿Qué creen que recibió el buen samaritano por haber hecho esta buena obra? Quizás en terrenal no recibió nada, pero hay una recompensa allá en los cielos. De igual manera, para cada uno de los niños, cada uno de los hermanos y todas las personas que practiquen, ¿verdad?, hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, hay una recompensa allá en los cielos. Entonces, esta historia podemos aprender de que debemos de hacer lo bueno, no importando, ¿verdad?, el lugar donde estemos, no importando quién nos esté viendo, porque Jesús mira todo lo que hacemos. Que el Señor les bendiga.